grave desde el inicio, sí que sí, te lo prometo, YouTube. Ah, en este caso, la tercera posición, estoy ocupando la tercera posición porque es una característica de lo que se está hablando, que es el EA. El EA es de quien hablamos porque el verbo está conjugado para él. Entonces, als Freund, que es nuestra característica, describe a él. O bueno, sí, describen a él. Y en este caso, waren, que es fueron, es una forma de generar futuro. Aquí vamos a hablar de los 1000 € porque son plural, es el sustantivo y es para los cuales están conjugados el verbo de waren. Entonces, como recompensa son una característica que tiene nuestro sujeto. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo en tercera posición o en primera posición? Ya saben que es una cuestión de jerarquía de ustedes que les parezca más importante. Generalmente les había contado que los local y los temporal and tienen prioridad con otras que el sujeto, entonces por eso van en primera posición. Pero en este caso, como amigo y como recompensa, es un permiso que se toma quien esté hablando. Siempre, mientras mantengas las reglas de gramática, puedes tomarte los permisos de a qué quieres darle más jerarquía. En este caso, el más importante es que él fue, mientras que en lo segundo es que es la recompensa. Si bien los 1000 € son nuestro sujeto en la oración, lo más importante no es que se pusieron 1000 €, es que se pusieron 1000 € de recompensa. Es un poco con truco, tardará un rato. ¿Cómo se dice esto? No es tan obvio, pero la idea es que en primera posición, si estamos usando este tipo de características con als, lo pongamos en primera o en tercera, dependiendo de qué sintamos que es más importante, esa característica o el sujeto. En este caso, las cosas, lo que tenemos es als Vorspice, que es la oración de la semana pasada, de la antepasada, que fue la que me causó dolores de cabeza. Y esta, en este caso, es muy curioso porque está funcionando como un... Tengo mis dudas en si es un local Angaben o es un temporal Angaben. Aquí el chiste es que es un Angaben. Es que no sé ni en español si entrada es un tiempo. Bueno, no, si es un tiempo de comida. O es un lugar. Bueno, pensemos que es un temporal Angaben, als Vorspice. Entonces, esta es la definición de un Angaben, que al principio dice, a diferencia del complemento, el cual casi siempre es obligatorio. Déjenme pongo a diferencia del complemento o la tercera posición, que casi todo el tiempo es obligatorio, los Angaben o se me fue su nombre, los datos o las indicaciones son facultativas. No sabía que era facultativo en español, así que también significa opcional, pero es más exquisito. Para una oración y no son requeridos, o sea, no son a fuerzas. Los datos o los Angaben le dan una oración diferente información, diferente información de carácter consciente, o sea, de manera opcional, similar como cuando nosotros conjugamos un verbo y el verbo está conjugado para la persona de la que estemos hablando, ese lleva información obligatoria. O sea, el verbo te da la información de quién es el sujeto porque está conjugado para ese sujeto. Es una información obligatoria, mientras que la freiwillige información es información que tú de manera consciente das como un extra, como un plus. No tiene por qué venir implícita en la oración por las reglas gramaticales estándar. Estas informaciones pueden ser, por ejemplo, temporales de cuándo, los temporalangaben de mañana, en la tarde, en la mañana, a las 7. Örtliche, que significa de lugar o dónde, en el supermercado, en mi cuarto, en la escuela. O causales de por qué. Dado que llovía, llevé paraguas. El chiste es que esas son formas de crear angabes. Existe el temporal angaben, que ya lo conocen, los cuándo, los causales, que son los que son desencadenados por otra cosa, esos todavía no los vemos. Los modales, que estos no me los sé, la verdad, honestamente, estos no los conozco. Y los locales, que ya los conocen, también cuándo y dónde, perdón, dónde.
¿Por qué es importante esta definición? Bueno, porque finalmente lo entendí. Y de dónde viene mi confusión y por qué la semana pasada tuvimos que brincar al tema de las Nevensatz, es porque als, o sea, als la palabra solita, funciona como una conjunción, no la mayor parte del tiempo, sino que si le pones una estadística, es más común que uses als como conjunción que la uses como para generar características, pero ambas se usan. Entonces, como conjunción significa cuando también, o sea, es que en ambos casos significa cuando, la diferencia es el tipo de cuando. En uno es un cuando de en un, como en este, que es una forma de dar una característica, cuando amigo o cuando recompensa o cómo. Es que no se puede traducir de una palabra a otra palabra. O el cuando en el sentido temporal, y esta es la que más yo conozco. Cuando usas als en sentido temporal, te va a generar una Nebensatz, que son oraciones subordinadas, que es el tema que viene en mi siguiente diapositiva. Y se los voy a explicar ahorita, viendo hasta después en los libros, pero qué bueno que lo tocamos. El als es una forma de que yo digo cuándo, pero implica que solo ocurre una vez en cierto determinado tiempo. Lo más común es que pensemos en el cuándo de als como un tiempo en tu vida que no se repite. La más común para aprender el als es en este caso, y als como conjunción siempre va a generar una Nebensatz. Entonces las Nebensatz ponen su verbo hasta el final, es como lo más característico de las Nebensatz. Y dice, cuando yo era niño, als, cuando, ich, yo, era es el var, recuerden, el sign en preteritum se vuelve var. Un niño, cuando yo era un niño, ¿y por qué pusamos als? Es porque ser un niño solo ocurre una vez, no porque, si bien es un tiempo que ocurre, pues por ejemplo, soy niño a los 7, a los 6, a los 5, pero a nivel de vida, de lo que vives, solo eres niño una vez. Solo eres niño una vez, entonces por eso usamos als. Cuando yo era niño, corría con mis amigos. Esta forma de estructura de por qué esto está en tercera y esto está en segunda, viene lo de Nevensatz de más adelante, entonces no se desesperen. Y como ya les había contado, puedes intercambiar, esta es la Hauptsatz con H, que se conoce como oración principal, se traduce como oración principal, y esta es la Nebensatz, que es la oración subordinada. Puedes tener primero la Nebensatz o primero la Hauptsatz. Y por ejemplo, como aquí abajito, que dice, yo corro con mis amigos cuando era un niño. Entonces, en este caso, como yo lo entendí, es que el als con el Vorspeise, que es lo que tenemos en la oración anterior, va a significar un tiempo de la comida. O sea, no comes la entrada 2 veces en tu comida, solo la comes una vez al inicio y ya, por eso usamos als. Entonces, cuando comes la entrada, la comida sabe rica. Es una oración muy sencilla, pero pues ahí está. La comida sabe rica cuando comes la entrada. Entonces, esta idea que traen de cuando tal cosa o cuando tal evento, cuando era un niño, cuando como la entrada, sí, la entrada, cuando como la entrada, pueden ser como contraídos a una forma gramaticalmente más compleja, sin embargo, en sentido de longitud y de decir más sencilla. Porque, pues, si dices cuando era niño, pues se entiende, pero cuando niño también. En el español es más extraño que lo encontremos, pero sí se da. Cuando niño o cuando entrada, no, con entrada no queda, no lo pensamos en español en la entrada. El chiste es que esta forma de contraer nos permite ahorrarnos palabras que son redundantes en la oración. Por ejemplo, aquí, cuando niño, en nuestra Hauptsatz, vamos a acabar diciendo quién niño, yo. Entonces no tendría caso que pusiéramos ich 2 veces. Ah, entonces, esa forma de simplificar nuestras palabras, cuántas palabras vamos a usar, nos permite generar esta contracción de, en lugar de decir als ich ein Kind war,
que es correcta gramaticalmente y está perfecta, podemos solo decir als Kind, que es cuando niño o de niño. Y en lugar de decir, también puede ser als es Vorspeise ist, als es Vorspeise ist. Hay que tener cuidado con el ser y con el comer. Nunca me había fijado en el ist de comer y ist de ser. Cuando es la entrada, se puede reducir a la entrada o cuando la entrada. Entonces als Vorspeise o als Kind indican un tiempo, un momento, ya sea en la vida o un momento en la comida. Un momento en la vida como de cuando niño y un momento en la comida de cuando la entrada. Y como es un momento, es un Angaben, es un temporal Angaben. Así como la mañana, también puedes decir como als Morgen, pero eso no se usa, que es cuando mañana. Als Morgen es un temporal Angaben porque te da un tiempo del día. Als Vorspeise te da un tiempo de la comida y als Kind te da un tiempo de la vida. Entonces, al ser un temporal Angaben, esta forma de contracción, es por eso que el libro utiliza todo junto. Als Vorspeise, como nuestro temporal Angaben, por eso está en primera posición. Y por eso nos deja tener, no pone coma porque no genera Nebensatz, solo es un temporal Angaben. El verbo en segunda posición, comemos sopa. ¿Quedó más claro el als? Se vale decir que no. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Sí quedó claro? ¿Ya? Sí, profe. Sí. ¿Itzel segura? No te vi muy convencida. Sí. Ok, conste. Entonces, recuerden, pueden usar als para hacer para volver a Angavens algunos tiempos algún tiempo, siempre y cuando solo ocurra una vez. Por ejemplo, si quisiéramos usar, porque es que als significa cuando, pero si recuerdan, cuando hacemos preguntas, el cuando se dice ven. Y ven también puedes usarlo como Nebensatz. Cuando no lo usamos como pregunta de cuándo, ay, no es cierto. ¿Cuándo es van? Pero otra forma de hacer una Nebensatz es ven. Y esto significa cuándo. Y van también significa cuándo. Y als también significa cuándo. Voy a hacer una nueva diapositiva porque se me está amontonando. Ya hice dos, ¿verdad? Sí. Y estas dos hacen Nebensatz. La estructura básica de Nebensatz, que es nuestro conector de Nebensatz, sujeto, complemento, verbo hasta el final. Ambos generan Nebensatz. Pero ven, es si las cosas se repiten. Por ejemplo, llover. O sea, llueve, no siempre llueve, pero llueve muchas veces en toda nuestra vida, llueve muchas veces en el año, entonces tiene repetibilidad. Mientras que als no se repiten. Yo sé que para comida suena extraño porque en realidad podría haber entrada a cada comida, pero si reducimos nuestra escala a solo la comida, solo hay una vez la entrada, aunque haya varias entradas. Bueno, me estoy viendo el tema. As es si no tiene repetibilidad el tiempo del cuándo y ven es si tiene repetibilidad el cuándo. ¿Queda clara esta parte? Ya. Entonces, profe, hasta el momento nos funciona para dos cosas, ¿verdad? Para resaltar un sujeto o un adjetivo y para decir cuándo solamente sucede una vez en el contexto, ¿verdad? Sí. Nada más que en el resaltado también funciona como un cómo o como para darle descripción a algo. Como para Ajá, como decir, comparación, ¿no? También. sí, también alces como comparación, pero no hemos visto comparadores, entonces
Tardaríamos un rato si viéramos todos los usos que tiene als. Ahorita nada más pensemos en este de aquí que es cuando, o bueno, el como amigo o como recompensa y el cuando tal cosa, que es este de aquí. Va, profe. Todo perfecto. Muy bien. Uf, entonces, dicho eso, va a sonar como medio al revés, pero ahora sí ya podemos ver las Nebensätze, que son las oraciones subordinadas, que es una oración que depende de otra para que tenga sentido, sino como que se siente raro. Es como que me persiguen los dinosaurios. O sea, tiene sentido, pero no se entiende. En cambio, si yo digo, soñé que me perseguían los dinosaurios, ya tiene sentido que diga que me persiguen los dinosaurios. Por eso se les llama subordinadas. Y estas se encuentran incorporadas a la oración principal. Ya lo habíamos comentado hace 2 semanas, pero las oraciones principales van a... ¡Ay! I'm running out of time. Las oraciones... va a haber como una oración principal grandota, la cual la puedes repartir en una oración principal, que es las que siempre hacemos, y una Nebensatz, que es la oración subordinada de la otra, y juntas se hacen como una oración sota. Para esto hay que tener en mente de que a pesar de que esté la Hauptsatz y la Nebensatz, la oración grandota tiene que seguir manteniendo la regla de oro de primera posición subject o Angaben, segunda posición verben, tercera posición el complemento. Se llama Gegensatz. Gegensatz es complemento. Gegensatz. Bueno, fe de ratas, complemento va con dislexia. Las Nebensatz pueden generarse, ya sea por silencio en mi teléfono, lo siento. Las Nebensatz pueden generarse ya sea por conjunciones subordinantes, como el als o el ven, que ambos son cuando, ya los vimos hace ratito, el weil, que significa por qué, que es para dar una explicación de algo, o el das, el que es el que ya también les había contado la semana pasada, que es el más tranquilo de usar desde mi punto de vista. O también también puede generar una Nebensatz, un pronombre o un adverbio relativo. Este no lo vamos a tocar ahorita, pero el adverbio relativo es similar a cuando nosotros usamos el pronombre relativo es similar a cuando nosotros usamos el pronombre demostrativo, que si no se acuerdan de los nombres, porque a mí también se me van sus nombres, el demostrativo es cuando nosotros usamos el das para referirnos a algo de lo que hablamos anteriormente, sin tener que decir todo de nuevo de jalón. Ese es el demostrativo. El relativo es muy similar. La diferencia es que generalmente en lugar de hacerle otra oración a ese mismo sujeto, a esa misma cosa, te da un contexto de lo que estabas hablando. Es similar a cuando nosotros en inglés tenemos no sé, una niña llamada Susie, y a lo largo del texto, en lugar de escribir Susie hizo, Susie comió, Susie pateó, nada más pones ella hizo, ella pateó, ella comió. Esos serían los demostrative, mientras que los relative sería Susie es una niña, la cual come mucho. Ese la cual puede ser en cualquier género. Ese la cual es un pronombre relativo y genera Nebensatz. No piensen en eso ahorita, pero pues es importante que sepan que existe un ejemplo. Estaba aquí en la definición de Angaben. Es que son tramposísimos los alemanes. El uso de Angaben es de cierto nivel, pero te lo explican con cosas de niveles más avanzados, entonces es como de elijan. Este di, si lo notan, después del di no va un verbo, va el resto de la oración y hasta el final ponen el verbo. Esto es porque todo esto es una Nebensatz y está lanzada por pronombre demostrativo. Este die se refiere a el Ergänzungen. Sí. Aquí dice en contraste con el complemento, Ergänzungen es complemento. Sí, Ergänzungen es complemento y Gegensatz era oposición, ya me equivoqué aquí adelante.
El Gensungen es complemento, entonces en oposición al complemento o en contraste o al contrario del complemento, el cual, este di, el Gensungen, se entiende como el cual gran parte del tiempo es sin hasta el final porque es Nebensatz obligatorio. Este es un ejemplo de un relative pronomen, nada más para que vean más o menos cómo se ven. Ahora sí. Ahorita vamos a concentrar nada más en las conjunciones subordinantes, que son conjunciones que te lanzan una Nebensatz a fuerzas. Hay más, pero estas son las principales y las que más seguido he usado, entonces pues estas son las buenas. ¿Y cómo podemos escribir una Nebensätze? Vamos a tener nuevamente bien presente primera posición, segunda posición, tercera posición. Y vamos a ver cómo se va acomodando. Esto es muy importante. El verbo siempre va a ir en segunda posición. Siempre, 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 siempre. En nuestra oración grandototota. En primera posición puede ir un subject, que va conectado con este verbo. O sea, el verbo le pertenece a este subject, perdón. La Nebensatz también puede ir en primera posición. O el local Angaben, o sea, no, que veamos más estructuras, uy, se trabó mi cámara, que veamos más estructuras que nos generen nuevas formas gramaticales, no significa que ya no sirvan lo que vimos anteriormente, o que sean excluyentes, no porque usen Nebensatz ya no podré usar local Angaben, pueden convivir. Entonces vamos a ver la forma más tranquila, no funciona siempre, o bueno, no es la mejor opción siempre, pero es la forma más básica de hacerlas. Tener nuestra oración principal, la Hauptsatz, en primera y segunda posición, con nuestro sujeto en primera, nuestro verbo en segunda, que va conjugado a nuestro sujeto que está en primera, y luego de complemento, que es el Ergänzung, de complemento, que sea toda la Nebensatz. Toda la Nebensatz es nuestro complemento. Notemos que aquí pusimos la coma porque va antes del conjuntor. Los conjuntores, sin importar qué hagan, o sea, si sean de Nebensatz, si sean de otra cosa, siempre llevan una coma antes de ellos. Entonces, se lee, yo sé que yo pienso, perdón, yo pienso, que la comida estuvo rica. Nótese que esto está en pasado por el bar, pero aún así el verbo va en segunda, va hasta el final. Es que la comida, que el que va en la primera parte de la Nebensatz, que es nuestro conjuntor. Luego todo esto es nuestra tercera posición. No piensen que es la segunda, es como la tercera. Y el verbo va hasta el final. Si se preguntan qué pasa si tengo que hacer pasado con haben o sein, por ejemplo, das Itzel Crash Team Racing gespielt hat. Uy, no me cupo. Va a estar hasta abajo, pero espero que no se confunda. Bueno, voy a tener que hacer otra diapositiva. Soy fan de hacer diapositivas. Como no es mi servidor. ¡Ah! Ignoren ese grito. Ich weiß. Yo pienso que Itzel jugó Crash Team Racing. En este caso, lo primero que tenemos que pensar es en hacer nuestra oración en pasado. O sea, paso 1. Oración en pasado. Itzel hat Crash Team Racing. Voy a poner todo junto. Gespielt. Itzel jugó Crash Team Racing. Paso 2. Volver la Nebensatz. Que sería mandar el verbo al fin, mandar nuestro verbo de segunda posición al final, que sería
das Itzel Crash Team Racing gespielt hat. Paso 3. Acomodarla con la Hauptsatz. No, con la sí, Hauptsatz. Que ya es de esta forma. O si queremos ponerlo al revés, Itzel CTR gespielt hat.